all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. Hola, hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí, sí. 1, 2, 1, 2. Hola, hola, hola. Bienvenidos al directo. Bienvenidos al directo número 7. Desarrollando la aplicación MyPro. Hola Mr. Terrin, hola Camer, hola a todos que están ahí expectando la transmisión. ¿Se me escucha bien? A ver, voy a decir, a ver qué tal va el delay. Hola, hola, digan MyBot.
Un momento, está muy delayed, me parece. Hola, Mr. Terrindy, a ver, 1, 2, 3. Sí, casi 10 segundos de delay. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos igual? ¿O mejoro esto? Bajaremos a 5. Vale, entonces seguimos. Bien, seguimos. A ver, hoy vamos a hacer, como he visto en el directo anterior, hemos estado desarrollando lo que es el listado de proyectos aquí en la aplicación MyPro. Este es un listado de proyectos principal que sería en la página de inicio de la aplicación cuando ingresa uno. Le voy a mostrar esto, los proyectos recientemente registrados. En este caso 5 proyectos y la opción de ver más, es decir, para ver todos los proyectos registrados actualmente. Y esta tarjeta que hemos desarrollado está aquí en pendientes, en desarrollo de lista de proyectos, es decir que todavía no está acabado el listado, ya que la idea es por cada listado, por cada proyecto tenga un perfil y poder ver el usuario quien ha creado el proyecto y las estadísticas, ¿no? Pero para que ese proyecto tenga como es decir, un perfil, una carta, para que poder ver las estadísticas o la información de ese proyecto, necesitamos crear un perfil o un listado de usuarios para poder saber de qué proyecto es ese usuario o de qué proyecto es ese, de qué usuario es ese proyecto. Entonces hoy vamos a desarrollar que es el listado de usuarios, es decir, vamos a crear, al igualmente como hemos creado un perfil, vamos a autorizar esto. Sí, de que Mr. Terrain. Como he visto aquí, este sería nuestro perfil al momento de autorizar nuestra cuenta, de loguearnos. Tenemos un perfil y este perfil donde obtenemos nuestros datos que no obtenemos de la base de datos o de la API de Discord, que sería el username que usamos en Discord, nuestro discriminate, que sería el tipo tag, y nuestro avatar, ¿no? Y con esta información más el ID ya podemos hacer un perfil. En la app se ve mal, puede ser. Aquí en la
Aquí obtenemos los datos suficientes para crear un perfil y poder crear más registros, en este caso proyectos, ¿no? Como vemos aquí el listado de proyectos, tenemos los proyectos que hemos registrado y a la vez también podemos eliminar el proyecto, podemos editar el proyecto, actualizamos y podemos eliminar el proyecto. Todo esto, este desarrollo de configuración ya hemos hecho en los directos anteriores, así que también puedes ir a revisar los directos que están subidos en mi canal de YouTube, igualmente con el mismo nombre, Catherine, así. Y también tenemos, es decir, el perfil de configuración con el momento de loguearnos, pero nos falta ahora crear, que sería el perfil público, para que cada vez que un usuario ingrese, haga clic en un proyecto listado, pueda ver la información de ese proyecto, es decir, quién ha creado y cuántas visitas tiene ese proyecto, y si hay una opción de like, también poder hacer esa acción de dar me gusta al proyecto, dependiendo la interacción del usuario, ¿no? Hola Master Gamer, bienvenido al directo. Entonces hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a hacer el desarrollo del listado de usuarios, crear un perfil público por cada usuario registrado en nuestra aplicación. Para los que recién están llegando, hoy estamos usando desde el inicio del proyecto, que es Trello, es un gestionador de tareas para proyectos. Nos permite crear tareas a través de cartas, y lo que vamos desarrollando durante el directo, vamos pasando a esta carta que sería finalizado. Todo esto ya hemos desarrollado durante los directos anteriores, que sería, como que ves aquí en esta sección de finalizado, tenemos la información de pendientes, es decir, esto que está pendiente a ser desarrollado aún, ya está desarrollado pero no acabado al 100%. Igualmente esta información que es por hacer, es decir, que todavía nos falta desarrollar, puede ser hoy mismo en el mismo directo o también en los directos siguientes, ¿no? Y tenemos aquí la información acerca de todo el proyecto, de qué se trata, por qué estamos desarrollando este proyecto, qué aprenderás en este proyecto y los recursos que usamos para desarrollar todo este proyecto MyPro, ¿no? Entonces también puedes verlos en los primeros directos, toda la información y desde qué está basado el proyecto. Bien, sin más que comentar, vamos a iniciar ya con el desarrollo, que hoy sería el desarrollo de listas de usuarios para crear un perfil por cada usuario registrado en nuestra aplicación. Como estamos usando la autenticación, por cierto, el proyecto está desarrollado en Glitch, que es una plataforma que nos permite crear aplicaciones para poder hacer pruebas, poder hacer aplicaciones pequeñas en este caso para aprender, ¿no? Y aquí está nuestra estructura de proyecto que hemos estado avanzando en los directos anteriores, así que hemos estado utilizando el motor de plantillas para crear HTML con código JavaScript. Por alguna razón no se me actualiza el chat. Vale, ya está. Entonces vamos a iniciar ya el desarrollo. En este caso, que sería el perfil, ya está el listado. Ahora vamos a desarrollar el perfil público. Para eso vamos a necesitar crear nuevas rutas que nos lleven a usuario, y según el ID del usuario que vamos a ver, necesitamos los datos de ese usuario, ¿no? Entonces para eso vamos a crear una nueva ruta. Así como tenemos la ruta perfil, que vemos aquí la ruta perfil, vamos a crear una ruta llamada user o usuarios. O vamos a crear una ruta mejor llamada, vamos a crear aquí, vamos a agregar rutas user.javascript JS. Vamos a añadir esto. Chance to make it. I'm afraid
donde dice visita. En este caso la misma base va a ser de la base de perfil, pero la ruta raíz, que sería la ruta user, ejemplo, la ruta raíz de esta nueva ruta user sería de esta forma, ¿no? Momento de hacer así, todo esto sería la ruta raíz a esta nueva ruta user, que sería esto. Esto representa todo esto, a toda esta nueva ruta. Entonces, una vez que estemos en esta ruta, le vamos a decir que verifique si hay una tabla creada, en este caso de la tabla usuarios, luego la tabla de proyectos, que valide y verifique todo eso. Hacer unas consultas para verificar el usuario. En este caso, insertar usuario, no vamos a insertar ningún usuario, ya que para insertar usuario solamente va a ser cuando vaya a su perfil, ¿no? Entonces esto de aquí, base, ya no vamos a necesitar, vamos a eliminar. Vamos a obtener los datos del proyecto, esta vez por el ID de usuario, pero el ID de usuario lo vamos a traer por la ruta que vamos a agregar aquí en un momento. Luego vamos a también obtener datos del usuario según el ID de usuario que vamos a enviar por ruta. Y por el momento esto sería todo. Entonces, para saber qué usuario o qué perfil en la ruta estamos viendo, entonces aquí tenemos que agregar como parámetro el ID del usuario al que queremos visualizar sus datos, ¿no? Su perfil. Y aquí en la ruta sería pues el ID del usuario al que vamos a visitar, en este caso el ID de Discord, ¿no? Que vamos a utilizar el ID de la API de Discord para registrar en nuestra base de datos como perfil y luego ya poder visualizarlo mediante ese ID, que es un identificador clave única por usuario. Entonces este ID que le enviemos por la ruta, vamos a obtenerlo aquí en esta ruta, ¿no? En esta ruta de raíz, agregando este parámetro. Entonces, para obtener ese ID que ha enviado el usuario por parámetro, por la ruta, vamos a crear una variable llamada ID, que podemos agregarle ID usuario. Entonces ese ID usuario va a ser igual al parámetro requires, que es de express. Luego vamos a utilizar param, que sería para llamar a los parámetros que haya ingresado en esa ruta, y el nombre del parámetro, en este caso el parámetro es ID. Si no me equivoco, está bien escrito para... Sí, en este caso así estamos obteniendo esta ruta, ¿no? Más el ID. Hola Felimir 1. Hola Felimir 1. Bienvenido al directo. Este proyecto se trata sobre crear listados, justamente listados de proyectos, es decir, tus proyectos, registrar tus proyectos que estás creando en Discord, es decir, crear un bot, crear una página web. Entonces esta aplicación nos va a ayudar a tener un perfil y poder registrar esos proyectos, ¿no? Pueden poner el nombre del proyecto, el link del proyecto, una descripción. Una vez llenan los datos, registrar, y eso ya se va a listar en nuestro perfil. Una vez registrado en nuestro perfil, ya se va a mostrar en la aplicación. Como aquí son los proyectos actualmente que están registrados. Todo esto ya hemos avanzado, ya estamos casi por el más del 50% avanzado. Y así que te invitamos a ver el directo completo. Vamos en el 7º directo. Todos los directos están subidos en mi canal de YouTube, igualmente con el mismo nombre, KRMI, y encuentras ahí la lista de los directos. Y puedes empezar a desarrollar tu propio proyecto usando esta base que estamos desarrollando, ¿no? Como este es solamente exclusivo para usuarios de Discord, es decir, necesitas una cuenta de Discord para ingresar a la aplicación y así registrar tus proyectos. Hoy lo que estamos haciendo es el listado de usuarios de perfiles, pero en este caso públicos. O sea, cualquier usuario puede ver el perfil de ese usuario y ver también su perfil y los proyectos que tiene registrado. Es lo que estamos haciendo hoy. Entonces seguimos con el proyecto. Vamos a obtener el ID de usuario con la nueva ruta. Y luego de obtener el ID de usuario vamos a hacer consultas a la base de datos para que nos muestre primero los proyectos según el ID de usuario
que hemos ingresado por ruta. Sí, suena bien, sí suena bien. Luego también vamos a hacer otra consulta, esta vez usuarios. Si recuerdan, en perfil, una vez que te logueas, te registras automáticamente mediante el script de insert y te registras en la base de datos. Es decir, que ya estás registrado y puedes ya registrar proyectos, ver proyectos, eliminar, actualizar, entre otros, ¿no? Entonces, en la user, lo que vamos a hacer al momento de listar los usuarios que hay en la base de datos, vamos a ingresar el ID que hemos enviado por ruta y aquí tenemos que validar. Aquí tenemos que decirle que si el usuario, en este caso, está dentro de este parámetro filas que nos da SQLite, decirle que si hay datos, es decir, que si hay datos, si hay registros, es decir, que el usuario ya está registrado. Pero de lo contrario, si no hay datos, tenemos que hacer un redirect a que nos indique que ese usuario no existe, no está registrado en nuestra base de datos, es decir, no está en el proyecto. Para eso vamos a usar res.redirect, que es para redireccionar a otra ruta, y podemos agregar aquí una ruta a una nueva página, que sería una página de error, decirle al usuario que ese usuario no existe, entre otros, ¿no? Como en este caso, como todavía no tenemos esa página de error, vamos a decirle que nos envíe solamente a la ruta de inicio de la página, que sería la ruta de nuestra aplicación, que sería aquí. De esta manera ya la estamos enviando. Si mal no me equivoco, sería así la raíz. Luego probamos. Entonces, ya con esta validación ya estamos diciéndole al usuario que si es que existe o no el usuario al momento de hacer la consulta en la base de datos según el ID que estamos enviando aquí. Una vez obtenidos los datos, hacemos como es una promesa, vamos a obtener los datos. Aquí vamos a poner un return. Vamos a probar con return para que detenga toda la aplicación. Volviste string, bien. A ver, si ya tenemos, si hay filas, que nos devuelva los datos de las filas, y si no hay, que nos envíe a nuestra ruta nueva, a la ruta de inicio. Vamos a verificar aquí. Aquí redirect está bien. Una vez verificados los datos, esto ya no necesitamos. Vamos a borrar esto. Vamos a decir que nos envíe a nuestra nueva ruta, a nuestra nueva plantilla, donde va a estar el diseño y el HTML, que sería, vamos a decirle you. A ver, ¿qué ruta podemos agregarle? El nombre del archivo va a ser users. Vamos a enviarle que sería la autenticación. En este caso no necesita autenticación, ya que es usuarios que van a verlo, cualquier usuario, si está o no está registrado. Entonces esto de aquí, este método de out, que nos permite validar la ruta que estamos ingresando, que cuando está este método, esta acción, esta función, le estamos diciendo que esta ruta requiere una autenticación para que pueda ingresar, ¿no? En este caso, como va a ser un perfil público, es decir, cualquier usuario puede ver, dependiendo que si está registrado o no, entonces le vamos a quitar esa condición. Y lo que vamos a también quitar es esto de aquí, ya no necesitamos. Los datos de la base de datos del usuario y el proyecto, ¿no? Esto sí lo vamos a necesitar para listar el proyecto de ese usuario.
Y también el ID del usuario y la descripción también podemos obtener, y lo que también podemos obtener las estadísticas de su usuario, pero todavía no tenemos registros de esas estadísticas. Por lo que tenemos registrados son los proyectos y la información. Entonces con estos datos ya podemos empezar a crear el perfil público. También lo que debemos agregar, que también podemos agregar por el momento estos. Entonces lo que tenemos que hacer, ya tenemos a qué plantilla tenemos que enviar a la vez que ingresamos a esta ruta. Aquí también tenemos que validar. Tenemos que decirle que si el parámetro, que sería el ID usuario, está vacío, que nos redireccione nuevamente a la ruta de inicio. Vamos a poner res.redirect para validar que no ingresen solamente a la ruta, sería así, sino que requiere también del ID de usuario para poder ver el perfil, ¿no? Entonces si ese ID está vacío, que nos reenvíe a la ruta de inicio, a la raíz, que sería la página de inicio. Validado esto, también vamos a, ¿qué más podemos agregar? Esto sería todo. Vamos a agregar aquí la nueva ruta, la nueva plantilla, que sería user, ¿no? Que sería de usuarios. Aquí nos faltó agregar view. Y esto también va a tener el mismo perfil, el mismo diseño que el de perfil. Agrégale amor, ¿qué es eso? A ver, tenemos esto, el ID de proyectos. Esto todavía no lo vamos a agregar, ya que todavía no obtenemos el ID del avatar. Eso lo vamos a agregar terminando esto. Vamos a agregarle 3 puntos, que también vamos a borrar. Aquí en vez del username, ya que todavía no tenemos ese dato, ya que solamente tenemos el ID, vamos a agregarle user, aquí userbd punto ID, creo que es ID o ID de usuario. Vamos a verificar ID de usuario. Vamos a user, aquí el ID de usuario en vez del nombre. Esto de aquí todavía no necesitamos, así que nos quedamos con esto. Luego tenemos esta ruta de perfil, que sería para editar el perfil. En este caso, como es un perfil público, no es el perfil de una sesión, de un login. No necesitamos el botón perfil, editar, porque es un usuario público. Y también necesitamos la información de su usuario, ¿qué más? Y los proyectos de su usuario, ¿no? Aquí el botón nuevo tampoco ya no va, porque solamente va a visualizar y no va a hacer ninguna acción. También las acciones de las configuraciones de editar o eliminar proyecto. Que sería esto de aquí, estos botones de acción. Dime, Camer, ¿por qué me mencionas?
Estos dos botones ya no nos vamos a necesitar, solamente vamos a necesitar la información que sería el nombre de los proyectos que tiene el usuario. Hola Manu, bienvenido al directo. El nombre de ese proyecto del usuario, la información del proyecto de su usuario, el URL y el botón ver. Y a ver qué más. Esto script ya no necesitamos. Vamos a borrar. Vamos a verificar que esté esto correcto. Bien, vamos a actualizar nuevamente el servidor. Vamos a actualizar esto. Primero vamos a validar que envíen sí o sí. Aquí nos faltó algo. Nos faltó en el archivo principal de inicio de arranque. Sí, voy a enseñar de West. Manu va a enseñar de West. Manu va a enseñar de C. ¿Cómo se llama el otro? West. Aquí, cuando agregamos siempre una nueva ruta a este archivo de rutas, tenemos que agregarle al archivo de configuración para las nuevas rutas, la nueva ruta que estamos creando en el archivo rutas. Un trabalengua me salió ahí. Entonces la nueva ruta que vamos a agregar cuando ingresen un nuevo usuario va a ser la ruta U. Entonces cuando ingresen a la ruta U, que es de usuarios, le vamos a decir que requiere toda la configuración de la ruta rutas, que sería la ruta users, ¿no? Entonces toda esa configuración que estamos haciendo en esta ruta user va a utilizar cuando usamos la ruta U, que sería el acrónimo de users, o la inicial de la palabra user, usuarios y todo eso. Entonces vamos a aquí actualizar nuevamente nuestra aplicación. Nos dice que hay un error. Vamos a validar esto. Nos dice que en la línea 62 hay un error. El error es que ya encontré. El error es que a la ruta user no le hemos agregado un export. Es decir, no hemos exportado toda la ruta, que sería de esta forma, el módulo de rutas. Entonces vamos a actualizar esto. Vamos a verificar nuestra consola, ya está activado. También cada vez que creen una ruta, tienen que agregarle el módulo export para exportar toda esta ruta, todo el contenido de la ruta, las funciones, los métodos, para que funcione en nuestro archivo principal de arranque server. Entonces vamos a actualizar, vamos a validar primero con un usuario random. Primero vamos a validar con la ruta. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5. No carga nunca. Nos dice que ID indefinido. Aquí está el error. No hemos cambiado el ID. Aquí también tenemos que cambiar al parámetro que le estamos enviando, que sería el parámetro ID de usuarios. Vamos a validar todo esto. Reiniciar el servidor. El servidor lo puedes reiniciar si estás usando este tipo de método, usando el archivo watch. En el mismo archivo agregarle cualquier letra a cualquier lado, luego borrarlo, y así se está actualizando la aplicación. O también puedes ingresar a consola.
Qué pena, Mr. Terrin. Entra a tu PC. Y aquí escribir como nos dice esta información de forma automática o manual usando el comando refresh, ¿no? Entonces vamos a ID de usuario. Vamos a escribir refresh. Y nos faltó la R. Entonces de esta manera también le enviamos por comando delante de la consola. Se va a refrescar la aplicación. Entonces de esta forma también podemos actualizar. Entonces vamos a actualizar nuestra aplicación. Vamos a ingresar a la ruta de otro usuario. Y como vemos que nos ha validado, ya que no he encontrado ese usuario con ese ID, y nos ha devuelto a la página principal de inicio, que nos valida, ¿no? Y ahora vamos a ingresar un ID de usuario que sí está registrado. Sería en este caso mi ID. Voy a sacar mi ID de Discord. ¿Cuál es su ID de Discord para verificar? Entonces voy a verificar con mi ID. Y como yo estoy registrado, me muestra toda esta información. Me muestra el ID de usuario que actualmente estoy registrado. No está agarrando. Voy a ver aquí el archivo de estilos. Creo que es agregándole uno más. Sí, agregándole uno más. Entonces, y como ingresé mi ID de usuario en la ruta, como mi ID de usuario está registrado en la aplicación, pues me va a mostrar el perfil público. En este caso me muestra mi ID que está registrado en la base de datos, la información que tengo también registrado en mi perfil y los proyectos que tengo registrado. Como vemos, tenemos los botones de acción solamente de ver, y no tenemos el botón que sería el botón de editar información, ¿no? Y nos falta también obtener el avatar y el username que nos envía por la API de Discord. ¿Alguien tiene su ID para poder verificarlo? Que envíe por el chat rápido. Vamos a copiar el ID de Camer. Entonces ya tenemos el perfil de Camer. Y vemos que Camer tiene pues una información, no ha editado su información de usuario en su perfil, y tiene un proyecto registrado que sería un proyecto de prueba, y tienes el botón de ver. Como vemos, aquí no tengo la información de acciones, que sería de editar y actualizar, ya que es un usuario que no es nuestro, sino es de otro usuario que podemos ver su perfil público, ¿no? No tenemos la acción de poder editar este perfil, ya que no deberíamos hacer eso, ya que no es nuestro perfil. Entonces, una vez obtenido estos datos, ya el perfil público, lo que tenemos que hacer es obtener ya los datos verdaderos, pero en este caso mediante el ID que nos tenemos registrado. Tenemos que utilizar la API de Discord, la misma API de Discord, para obtener en este caso el usuario, su username, su tag y el avatar, ¿no? Porque si recordamos, solamente registramos al usuario al momento de que se loguea, que se actualiza, solamente registramos su ID, pero no registramos su username, no registramos su avatar, ni tampoco su discriminate, que serían esos números, ¿no? Entonces eso lo debemos obtener mediante la API de Discord. Para obtener esos datos tenemos que activar nuestro bot de nuestra aplicación, nuestro bot de aplicación. Por alguna razón se ha movido esto. Tenemos que obtener nuestro bot de aplicación
En este caso tenemos la aplicación MyPro creada. Tenemos la sección de bot. Y esta opción de bot sería para obtener un bot y poderlo ingresar a Discord. Una vez obtenido estos bot, vamos a invitarlo a un servidor de Discord y luego para meter ese bot a ese servidor de Discord para obtener los datos de la API. Imposible, Camer, ¿cómo vas a hacer eso? Eso lo puedes hacer en Discord, aquí no, creo. Aquí no se va a convertir a tu username, va a ser puro texto. La otra forma sería pues registrar su ID, su username, su avatar y su tag, ¿no? Pero el problema al registrar eso es que cuando el usuario cambie su avatar o su username, tú al momento de mostrar su perfil público, como tiene registrado su avatar anterior, no se va a mostrar ese avatar anterior, ni se va a mostrar su tag anterior, su username anterior. No se va a mostrar el nuevo que ha cambiado, sino el anterior que está registrado en la base de datos. Al menos que el usuario ingrese nuevamente a su perfil y se actualice, ¿no? Entonces, todas esas acciones tenemos que hacerlo aparte. Entonces, el método más fácil o la ruta más fácil sería invitando el bot a un servidor y que ese usuario esté en el servidor donde está el bot y a través del bot enviar todos esos datos a nuestra aplicación. Y una vez obtenido esos datos ya podemos mostrarlo como un perfil público. ¿Se entendió? Entonces para eso vamos a invitar este bot a un servidor Discord. En este caso voy a invitarlo al servidor de Discord de la aplicación anterior, que sería de MyDatch. Voy a entrar a Discord. Voy a conseguir el link de invitación de un bot para invitar a un servidor. Entonces aquí tengo el link. Voy a copiar el ID de nuestra aplicación para invitar al bot a ese servidor. Voy a darle el permiso. En este caso solamente estamos haciendo ningún comando de funcionalidad, sino estamos haciendo simplemente texto para poder obtener los datos de ese usuario. Vamos a darle permiso 1. Vamos a seleccionar en este caso sería la aplicación o el servidor de pruebas. No soy un robot. Ya invitamos el bot a un servidor de Discord. Entonces mediante esa función
o mediante ese método vamos a obtener los datos de su usuario. Lo que voy a hacer es mostrar voy a mostrar el servidor Discord, mejor dicho. Voy a abrir Discord aquí, voy a ponerlo aquí. Este sería el servidor de pruebas. Entonces el bot, vamos a ver lo que está por aquí. Pero vemos aquí el bot está apagado. Puede estar apagado, también podemos utilizar la aplicación apagada. Igual, como la aplicación es independiente del bot, o sea, de un bot de Discord, pues no importa que el bot esté apagado, igual la aplicación web va a funcionar, ya que obtenemos directamente de la API de Discord los datos para poder autorizar y tener un perfil. Pero en este caso vamos a obtener mediante perfil no registrado, sino solamente el ID. Mediante ese ID obtener los datos de su usuario. Lo que tenemos que hacer es activar el bot. Una vez activado, mediante el módulo discord.js, obtener los datos puede ser por la clase client de discord.js y obtener los datos de ese usuario que enviamos por la ruta ID y mostrarlo. Entonces, para eso vamos a ir a nuestra ruta principal de inicio, que sería server. Vamos a requerir Discord. Vamos a llamarle Discord. Vamos a requerir el módulo discord.js para poder usar y obtener los datos. Luego vamos a crear una nueva clase que identifique a la clase client. Vamos a decirle Discord punto llamar a la clase Discord, no, client, y vamos a instanciar como nueva clase. Entonces, de esta forma estamos ya llamando al módulo discord.js. Tenemos que hacerlo también en el package.json, llamar a discord.js, instalar el módulo discord.js. Vamos a buscarlo. Sería esto en la versión 11.5.1. Entonces vamos a instalar. Ya se agregó el paquete, me dice, aquí está. Lo que tenemos que hacer es verificar si ya se ha instalado. Vamos a llamar aquí abajo al método que se activa cada vez que el bot se activa en Discord, es decir, el método ready, que es como un método de inicio. Esto ya lo deberían saber, ya que todos los días usan el módulo discord.js para hacer un bot. Aquí nos faltó agregar esto. Vamos a agregarle, y aquí adentro vamos a decirle un mensaje que nos verifique que ya está activado, aunque también podemos poner esto adentro para que cada vez que se inicie el bot, una vez iniciado el bot, inicie este puerto, el puerto de nuestra aplicación. O también podemos poner una función de otro archivo para que se active nuestra aplicación, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez el bot se haya activado, que active también nuestro puerto de donde está nuestra aplicación, y a su vez que nos envíe un mensaje: estoy listo, y el puerto también, ¿no? Entonces, una vez activado el bot, una vez activado el puerto de nuestra aplicación, nos va a enviar este mensaje. Una vez enviado este mensaje, también tenemos que autenticar nuestro token que nos da nuestra aplicación de nuestro bot, que sería con el método login.
Y aquí vamos a agregar el token de nuestro bot. Vamos a agregarle aquí directamente el token o dentro de nuestro, aquí vamos a ponerle todo y aquí agregar el token. El token está en la misma aplicación. Nos vamos aquí a bot, vamos a generar uno nuevo y vamos a copiar. Puedes revelar aquí el token, pero directamente en el botón copiar, vamos a copiar. Luego vamos a llamar a nuestro archivo de configuración, archivo de seguridad que obtiene las aplicaciones de glitch. Luego vamos a llamar a process, si no me acuerdo, process, sí, process.env y llamar al nombre de la variable que hemos creado, que sería to, ¿no? Que viene de token. Entonces, una vez hecho esto, utilizando el módulo discord.js, vamos a verificar que el bot se haya creado automáticamente, o sea, se haya activado. Una vez activado, también que active nuestro puerto y que nos envíe un mensaje que se ha activado correctamente. Vamos a borrar esto. Vamos a actualizar nuestra aplicación para que también se active nuestro bot y así tener verificado todo. También se está instalando el módulo discord.js. Una vez instalado todo, aquí nos dice ya que estoy listo, entonces significa que el bot está activado y también el puerto 300 que utiliza nuestra aplicación. Entonces nos vamos a Discord, vamos a verificar que nuestro bot, en este caso con el mismo nombre de la aplicación MyPro, esté activado. Entonces está activado, vamos a darle un rol de identificador que sería para bots. Entonces ya tenemos aquí el bot activado. También tenemos nuestra aplicación activado. Vamos a verificar que esté activado nuestra aplicación, si está corriendo bien. Entonces ya tenemos activado el bot y también la aplicación. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez activado todo esto, crear una variable aquí para poder obtener el método client, que es de la clase de discord.js. Mediante esta clase obtener los datos, ¿no? Como sabrán, la clase client contiene colecciones que son tipo de datos, que para obtener las colecciones o los datos de un usuario usamos la colección llamado users punto el método get, y mediante el ID del usuario que le enviemos podemos obtener los datos de ese usuario, ¿no? También tenemos la colección llamado builds, que sería para obtener la información o los datos de ese servidor que enviamos mediante un ID. Y también tenemos de roles, tenemos de canales y de emojis también. Entonces lo que vamos a utilizar es la colección user para poder mostrar los datos de su usuario, y el ID que le vamos a enviar va a ser mediante la ruta de usuario, que sería este ID, ¿no? Este ID le vamos a enviar mediante aquí el método client o el constructor client de discord.js. Entonces esto lo vamos a enviar mediante nuestra ruta global. Vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a llamarle con el mismo nombre client para identificarlo mejor. Y vamos a decirle que client va a ser igual a client. Que client viene de la variable de discord.js. Entonces una vez ya validado esta variable global, vamos a ir a nuestra ruta de user. Y aquí, al igual que hemos obtenido la variable global de la base de datos, vamos a llamar también a client. Va a ser igual a requires.client, ¿no? Entonces de esta manera ya tenemos los datos. Entonces client va a representar a la clase client que tiene nuestro archivo de inicio de configuración. Y lo que vamos a hacer, vamos a enviarlo aquí. Client va a ser igual a client.
Cada vez que creas esto es un objeto, entonces no va a diferenciarse, va a diferenciarse entre la variable client ya creada con esto, ya que este es un objeto y este es una variable. Entonces, una vez obtenido estos dos datos, este objeto client vamos a utilizarlo en esta plantilla. Entonces aquí vamos a nuestro archivo de ruta user. Aquí en username vamos a llamar a perfil, vamos a copiar la misma estructura que tiene aquí en username. Ya no queremos que nos muestre el ID de usuario, sino queremos que nos muestre, en este caso va a ser client. Vamos a borrar esto. Va a ser nuestro objeto client que obtiene los datos de la clase client. Vamos a llamar a la colección users, ¿se acuerdan? Vamos a el método get y aquí vamos a pasarle el ID de usuario. El ID de usuario vamos a obtenerlo mediante podemos obtenerlo mediante la base de datos punto ID usuario. Creo que es así, a ver, voy a ver. User ID, esto es cuando tú validas info de usuario BD. Mira aquí a perfil, debe estar con el mismo nombre, sí, ID de usuario. Entonces aquí en user vamos a ponerle de la base de datos el ID usuario, y del ID de usuario vamos a llamar a la propiedad username. Una vez obtenido si encuentra ese usuario mediante esta colección, que nos muestre el ID de usuario. Aquí igualmente para el discriminate vamos a copiar la misma estructura, el mismo script. Igual si encuentra al usuario, que nos envíe su tag, su discriminate, y también al avatar, ¿no? Aquí también tenemos que validar, tenemos que usar la sintaxis EAS y aquí dentro meter el código JavaScript. Entonces, si encuentra el usuario, que nos envíe el avatar URL o avatar display avatar URL, creo que es así. Entonces, mediante estos datos ya nos va a mostrar los datos que obtenemos, que el bot conectando. Estos datos obtiene el bot que está en Discord y nosotros lo utilizamos aquí en nuestro archivo, aquí en nuestra aplicación. Como vemos aquí, actualmente nos muestra el ID nada más, pero nosotros queremos que muestre mediante el ID, que nos muestre su username y su información de avatar en este caso. De alguna manera no nos conecta a Discord. Discord está fallando. ¿Alguien que lo compruebe? Bueno, ya está.
Entonces, una vez obtenido esos datos, vamos a verificar que nos muestre los datos que obtenemos mediante el bot. Vamos a actualizar nuestra aplicación. Vamos a ir nuevamente, vamos a quitar esto a nuestra ruta de inicio. Vamos a llamar a un usuario, en este caso mi ID de usuario. Aquí sí nos muestra los datos, pero el diseño CSS no está bien. Entonces vamos a agregar, nos faltó agregar, como hemos eliminado eso, aquí nos faltó agregar la clase esta clase. Esta clase nos faltó agregar aquí al IMG. Entonces vamos a actualizar el perfil. No, ya tienen la clase. ¿Qué falta aquí? ¿Por qué no? Creo que faltó agregar esto de aquí. A ver, vamos a obtenerlo de esta manera. Por alguna manera el avatar no está reconociendo el CSS. El tamaño es de 200, tiene mucho tamaño. Lo que tenemos que hacer es, si sé de 300, de 400. Lo que tenemos que hacer es, podemos directamente aquí, creo que hay una, aquí vamos a agregar pues el URL de la API de Discord. Aquí pasarle el ID de usuario mediante la base de datos. Aquí el avatar mediante el client, el avatar que nos da mediante el bot de Discord, y que solo sea, creo que es avatar que es avatar así. Sí, así es. Entonces de esta manera ya estamos obteniendo los datos del perfil público. Estos datos no están registrados en nuestra base de datos, sino obtenemos mediante la API de Discord y mediante nuestro bot que está en servidor de Discord, que está en el servidor de Discord, mediante que encuentre el usuario, nos va a mostrar los datos de ese usuario que encuentra el bot y nos muestra aquí en el perfil, ¿no? Como he visto, hemos hecho desde client para obtener los datos aquí en client. Luego, para obtener esos datos hemos ido a nuestra ruta user
en esta ruta user hemos creado un objeto llamado client, que a su vez client representa a la ruta global llamado client. Hola Windows XP, que bienvenido al directo. Y esta ruta client está en nuestro archivo de configuración, que sería aquí esta variable client global, que representa a la clase client, que obtenemos aquí del módulo discord.js, la nueva clase client, ¿no? Todos estos datos enviamos a través de nuestra ruta, nuestro archivo de configuración, nuestra variable global, luego lo enviamos aquí a nuestro archivo de nuestra ruta user, mediante objetos lo enviamos a que sea mostrado en la plantilla AIS, y aquí vamos a utilizar ya el client, ¿no? Para obtener los datos de usuario que vemos aquí mediante la API, simplemente la API de Discord. No es que registramos el username ni el avatar, y este dato siempre va a estar actualizado, ya que siempre obtiene de la API de Discord y no obtiene de nuestra base de datos. Igualmente esto sí obtiene de la base de datos, ya que son registros de nuestra aplicación, y así obtenemos el archivo público, el perfil público de usuario, ¿no? Entonces vamos a verificar este usuario. Aquí este error sale porque no he encontrado a este usuario con esta ID. Si bien está registrado en nuestra base de datos, pero no está en el servidor donde está el bot, en el servidor de Discord donde está el bot, sino solamente está en nuestra base de datos. Para que esto funcione, el usuario debe estar en la base de datos, en el servidor donde está el bot. Interesante Windows, sí. Entonces, para decirle o saber qué usuario está en el servidor de Discord, para que ese bot obtenga los datos y nos envíe, tenemos que validar aquí en la ruta. Aquí en la ruta tenemos que, antes de enviarlo mediante el objeto client, tenemos que validar aquí decirle que si client .users.get pasamos el ID de usuario, ID usuario. No, una vez enviado esto, vamos a decirle que nos retorne. Aquí tenemos que validar y decirle que si no hay usuario, es decir, que no ha encontrado los datos de su usuario, que nos retorne nuevamente a nuestro archivo de inicio, ya que todavía no tenemos un archivo de que nos diga error, no encontrar el usuario. Entonces que nos envíe directamente a nuestro archivo de inicio. Una vez hecho esto, entonces cuando el usuario esté registrado y se encuentra en el servidor donde está el bot, nos va a mostrar su perfil, ¿no? Entonces vamos a actualizar nuestra aplicación. Esa validación es importante, ya que siempre vas a encontrar ese error cuando empiezas a hacer esta aplicación y te vas a decir por qué no obtiene los datos. Es porque el bot, como estamos utilizando el bot para obtener los datos mediante la API de Discord, tenemos que sí o sí validar que el usuario esté donde esté el bot. También podemos utilizar Flash User, pero eso ya es más adelante, para obtener los datos de cualquier usuario. Como es aquí, enviamos cualquier ID, en este caso el ID de este usuario de Camer, como si está registrado en la base de datos, pero no está registrado, o no está donde el servidor donde está el bot, solamente está registrado en nuestra base de datos. Como el bot no encuentra los datos de ese usuario, lo va a enviar directamente aquí en nuestro archivo de aplicación. Pero ¿qué pasa si está registrado en nuestra aplicación y también está en Discord donde está el bot? Si nos muestra nuestro perfil. Aquí está el perfil de usuario, en este caso sería mi perfil. De esta manera ya hemos creado el perfil de usuario, y para que tú tengas un perfil de usuario tienes que ir a inicio, vamos a borrar esto, y en inicio ir a perfil,
o loguearte. Bueno, estos son los mismos. Ir a loguearte. Una vez logueado, vas a automáticamente registrarte en la aplicación y tener un perfil, ¿no? Una vez obtengas tu perfil, que sería este es el link de la aplicación, así que puedes unirte. Windows. Una vez estado en tu perfil, ya puedes registrar un nuevo proyecto o editar tu información de usuario. Podemos asimismo editar, eliminar o simplemente ver el proyecto, ¿no? Como aquí vamos a registrar un nuevo proyecto. Vamos a escribir disco developer. Vamos a escoger el ID, el URL del proyecto y aquí una descripción breve que sería aquí. Vamos a registrar ese proyecto o ese enlace y vemos que aquí ya tenemos el proyecto registrado. Ya podemos editar el mismo proyecto. Tenemos aquí la información del proyecto, podemos seguir editando Disco Developer 2, actualizar. Una vez que se agregó la nueva información, podemos igualmente eliminar o ver el proyecto. Cuando damos clic aquí en ver, nos va a enviar a la ruta que hemos ingresado en URL. Y si nos vamos a inicio, también obtenemos el nuevo proyecto registrado del usuario. No, aquí está el nuevo proyecto registrado del usuario recientemente. Entonces aquí está el proyecto listado ya en la página de inicio. Entonces si nos vamos a la ruta de usuario, que sería el perfil de aquí, perfil público, no tiene las acciones de eliminar, actualizar ni editar proyecto, como es un perfil solamente de visualización. Entonces ver la información de usuario y ver los proyectos, ¿no? Entonces aquí tenemos el proyecto nuevo que registra el usuario en su perfil y con esta opción de botón podemos ver el proyecto. Es lo que hemos hecho hoy día, el listado de usuarios, ¿no? Que cada usuario registrado en la aplicación tenga un perfil público para que otros usuarios puedan verlo. No importa que esté logueado o no, que siempre puedan verlo y ver los proyectos que tienen registrado actualmente. También vamos a arreglar esto antes de acabar el directo, ya que hemos desarrollado este listado. Aquí, como ya hemos visto, ya estoy logueado, pero igualmente me sale el mismo botón de loguear y me debe salir solamente el botón de perfil. Entonces para eso vamos a ir a la ruta de index. Aquí vamos a agregar un nuevo objeto llamado, vamos a llamarle login, ¿no? Para validar. Y usando en nuestro aquí el método. ¿Dónde está el método? Vamos a llamar al método de aquí, a ver un momento. Aquí vamos a llamar al método requires y vamos a llamar a autenticación. Esta autenticación viene de la configuración de archivo de inicio del server, de aquí, de la configuración que hemos hecho aquí en iniciar sesión. Entonces toda esa configuración que hacemos viene del módulo Passport. Si recuerdan, Passport nos permite mediante objetos, Passport y Passport Discord, mediante objetos, enviar las credenciales de nuestra aplicación para poder crear la autenticación de Discord, ¿no? Entonces mediante esa configuración en nuestra ruta Windows, no te preocupes, seguimos aquí, ya estamos por acabar, vamos en el directo número 7, así que puedes verlo. En sí el proyecto se trata sobre listar tus proyectos, es decir, tú tienes un proyecto de bot o tienes un proyecto de página web, mediante esta aplicación poder tener un perfil y tú listar tus proyectos, registrar y otros usuarios puedan ver, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos proyectos de prueba que hemos registrado anteriormente. Mediante esta aplicación poder ver esos proyectos, ¿no? Puede ser un proyecto de página web, un proyecto de bot de Discord, entre otros. Pero este solamente es exclusivo para usuario de Discord, es decir, necesitas una cuenta de Discord para que tú puedas loguearte, tener un perfil y registrar tus proyectos. Es algo sencillo. Igualmente esta base de desarrollo tú ya puedes usarlo si es que sigues desarrollando bots y quieres crear un sistema de perfiles, un sistema de bots para listar bots de otros usuarios que tengan un perfil y puedan registrar sus bots. Puedes hacer también, igualmente como esta base de aplicación, también puedes hacer un sistema de servidores que otros usuarios puedan listar sus servidores y puedan visualizarlos, pues de esta manera, ¿no? Entonces de esta manera esta es una base para que tú puedas ya implementar otros sistemas, otras aplicaciones, siempre requiriendo la autenticación de Discord. Entonces todo eso lo hemos hecho durante los directos, así que puedes verlo también del directo 1 que está subido en mi canal de YouTube, igualmente con el mismo nombre que PlayMine, y así puedes verlo si es que te interesa seguir aprendiendo. Entonces aquí en inicio vamos a validar la autenticación que está en la configuración de request. Aquí vamos a agregar una condicional de esta forma. Entonces aquí va a ir si es verdadero. Aquí va lo que es verdadero, es decir, que si esta autenticación es verdadero, significa que el usuario ya se ha logueado. Entonces aquí podemos enviarle un tipo de dato. Entonces podemos ponerle perfil, ¿no? ¿Cómo está escrito? Sí, perfil. Y aquí un momento, login, autenticación. Aquí podemos decirle, escribir un texto, un simple texto. Podemos decirle que si ya está registrado, podemos ponerle que sí ya está registrado. Si no está registrado, o no, si no está autenticado, es decir, iniciado sesión, vamos a ponerle no, ¿no? Entonces mediante esta validación nos vamos a ir a la ruta index de inicio. Y aquí esto vamos a solamente uno mediante las rutas. Y aquí vamos a llamar mediante nuestra autenticación nuestro AIS, vamos a llamar a login. Y aquí podemos validar. Aquí podemos decirle que login, si login es igual a sí, significa que sí ya está autenticado. Es decir, su cuenta ya está validado, ya está logueado, ya ha iniciado sesión. Entonces si es sí, aquí igualmente vamos a decirle que la ruta sea perfil. Y aquí ¿qué pasa si no está logueado aún? Que la ruta sea login, ¿no? Que se loguee. Esto ya no vamos a necesitar. Entonces mediante esta validación estamos diciendo a la ruta lindex, que sería el login, que dependiendo del usuario si ya está logueado o no, nos envíe estas diferentes rutas. Igualmente tenemos que crear otra ruta para el texto. La otra ruta sería vamos a ponerle ruta, a ver qué nombre darle. Vamos a ponerle como estadísticas.
vamos a poner text login. Entonces a este text login igualmente vamos a verificar si ya está logueado. Entonces si ya está logueado, que envíe, puede ser que envíe perfil, el nombre perfil. Y si no está logueado, que envíe el mensaje de login para que se loguee, ¿no? Mediante esta validación, entonces vamos a llamar a text login aquí en inicio. Aquí igualmente vamos a abrir nuestra sintaxis AIS y aquí vamos a validar, ¿no? Para validar eso vamos a aquí solamente decirle, llamar solamente al text login, ya que es un simple texto. Entonces mediante esta configuración de validación de logueo, aquí en inicio, como aquí estamos validando si es que está logueado, que nos envíe como texto perfil. Si no está logueado, que nos envíe como texto login. Entonces vamos a reactivar nuestro bot, ahora activar nuestra aplicación. Cargó correctamente. Vamos a actualizar la página y aquí vemos que sale el botón inicio y el botón login. Como todavía no autenticamos nuestra cuenta, es decir, logueamos, nos aparece este botón de login. Entonces vamos a loguearnos con nuestra cuenta de Discord. Vamos a autorizar. Nos va a enviar a perfil y vamos a ir a inicio. Y como vemos aquí, como ya nos hemos logueado, autorizado nuestra cuenta, ya no nos aparece login, sino nos aparece perfil, ¿no? Entonces de esta forma estamos validando ya cuando hemos logueado y cuando no hemos logueado aún. Mediante estos condicionales, donde está en inicio, de esta forma, mediante la autenticación que nos envía requires, la configuración en el servidor de inicio, entonces validamos si es que está logueado o no, que nos envíe diferentes condiciones, en este caso texto, para visualizarlo aquí. De esta manera ya sabemos cuándo estamos logueados o no, y ingresamos a nuestro perfil, que sería ruta perfil. Y sería de esto, ¿no? Con nuestra ruta perfil ya podemos hacer las configuraciones de cada proyecto, editar nuestra información. Vamos a editar nuestra información. Aquí podemos poner soy nuevo. Vamos a guardar esta información, actualizando el perfil, nos dice. Y ya se actualizó, ¿no? Entonces ya se actualizó esta información que está en nuestra base de datos. Entonces de esta manera estamos ya validando. Aquí también nos faltó validar. Aquí ya validamos el perfil. Y también ya hemos creado el perfil de usuario. Vamos a ver aquí. Aquí el perfil de usuario público. Hola Caperucita Roja, bienvenido al directo. Estamos por acabar, pero igual, bienvenido nuevamente. Entonces ya tenemos el perfil público, donde obtenemos estos datos mediante el bot que está en Discord y su información de los proyectos del usuario según el ID que enviamos por ruta. Entonces de esta manera ya hemos concluido este desarrollo del listado de usuarios público, ¿no? De esta manera hemos terminado esta opción. Ya nos falta solamente el desarrollo de acciones por proyecto, es decir, las acciones de poder darle me gusta al proyecto y entre otros, ¿no? Y tener la acción de visualizaciones por proyecto, entre otros, ¿no? Igualmente las estadísticas de usuario, que sería cuántos proyectos tiene el usuario, cuántos me gusta tiene el perfil de su usuario, entre otros. Y también las estadísticas de los proyectos, ¿no? Cuántas visualizaciones tiene, cuántos likes tiene,
y cuántos clics han hecho para ver el proyecto. Entonces todo esto ya nos falta por desarrollar. Esta tarjeta ya está desarrollado, que sería el listado de usuarios públicos, y también nos está pendiente que sería el desarrollo del listado de proyectos. Como hemos visto aquí, solamente tenemos un listado de inicio, que sería de los proyectos actuales que están registrados recientemente, y la opción de ver más, que sería para ver los detalles de todos los proyectos registrados. Y aquí la opción de cuando le des clic a este proyecto, salga la información de ese proyecto y el usuario quien lo ha registrado. Como ya tenemos desarrollado el listado de usuarios públicos, ya podemos hacer el listado mucho más con más información, más detalle. Entonces ese sería para el otro directo. Entonces con esta información ya tenemos el directo concluido y una base de listado, ¿no?, de perfil público. Entonces de todo esto ya hemos validado. Una vez más, gracias por estar ahí en el directo. Nos vemos hasta el próximo. Chao, chao.